Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron judíos de Antioquía y de Iconio y convencieron a las multitudes. Luego apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, Pablo se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe con Bernabé. Después de haber predicado el evangelio en aquella ciudad y hecho muchos discípulos, regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Animando a los discípulos, les exhortaron a permanecer firmes en la fe, diciéndoles: es necesario pasar por muchos sufrimientos para entrar en el reino de Dios. Los apóstoles designaron ancianos para cada comunidad. Con oración y ayuno los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Luego, cruzando Pisidia, llegaron a Panfilia. Predicaron la palabra en Perge, y luego descendieron a Atalia. Desde allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían partido, encomendados a la gracia de Dios, por la obra que habían realizado. Al llegar allí, reunieron a la comunidad. Le contaron todo lo que Dios había hecho a través de ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Y pasaron algún tiempo con los discípulos. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: les dejo la paz, les doy mi paz, pero no la doy como la da el mundo. No se turben ni tengan miedo. Han oído que les dije: me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene poder sobre mí, pero hago tal como el Padre me ha ordenado, para que el mundo sepa que amo al Padre. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, imagínese una olla de barro. Sencillo, ordinario, quizás con algunas imperfecciones visibles en su superficie. Ahora, imaginemos que ese jarrón se rompiera, se hiciera añicos por un golpe violento. Mirarías esos pedazos rotos en el suelo y pensarías: este es el fin. ¿Este jarrón nunca volverá a ser útil? Tal vez. Pero en la tradición japonesa, existe un arte llamado kintsugi, en el que los jarrones rotos se restauran cuidadosamente y las grietas se rellenan con oro. ¿El resultado? Una vasija aún más valiosa y hermosa que antes, sus cicatrices transformadas en líneas doradas que cuentan una historia de resiliencia y renovación. Esta imagen de kintsugi nos ayuda a comprender el mensaje profundo de las lecturas de hoy, un mensaje sobre la paz que llega a través de la tribulación, sobre la gloria que surge de la persecución, sobre la vida que surge de la muerte. En la primera lectura, de los Hechos de los Apóstoles, encontramos a Pablo viviendo lo que podríamos llamar un momento kintsugi. Es apedreado por una multitud enfurecida en Listra. El texto nos dice que lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Podemos imaginar el cuerpo de Pablo, herido y ensangrentado, arrojado como un objeto desechado fuera de los muros de la ciudad. Para cualquier observador casual, este sería el final de la historia. Pero entonces sucede algo extraordinario. Los discípulos se reunieron alrededor de él, y él se levantó y entró en la ciudad. Como un vaso roto que está siendo restaurado, Pablo se pone de pie. ¿Y después qué hace? Continúa con tu misión. Al día siguiente parte hacia Derbe para predicar el Evangelio. ¡Qué resiliencia tan impresionante! ¡Qué testimonio del poder de Dios obrando en la fragilidad humana! Pablo y Bernabé continúan su viaje misionero, y el texto nos revela algo profundamente significativo. Volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a permanecer firmes en la fe, porque, decían, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Permítanme repetir esas palabras: es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Este no es un mensaje que normalmente resaltamos en nuestros folletos parroquiales o en los carteles de bienvenida de nuestras iglesias,
¿verdad? Venid a Jesús, y las tribulaciones estarán garantizadas. Pero Pablo y Bernabé estaban siendo honestos. El camino del discipulado no es un camino de comodidad y facilidad. Es un camino marcado por desafíos, persecuciones y, sí, a veces incluso violencia física, como acababa de experimentar Pablo. Pero, y este es un punto crucial, es precisamente a través de estas tribulaciones que la gloria de Dios se manifiesta más poderosamente. Es en las grietas de nuestra vida donde el oro de la gracia divina brilla más intensamente. Es cuando estamos quebrantados que experimentamos más profundamente el poder restaurador de Dios. Esto nos lleva al Evangelio de hoy, donde Jesús ofrece un regalo precioso a sus discípulos. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Qué clase de paz es esta que promete Jesús? Ciertamente no es la paz que ofrece el mundo, una paz basada en la ausencia de conflictos, comodidad material o seguridad física. Si ese fuera el caso, Pablo habría sido un ejemplo de alguien que definitivamente no experimentó esta paz. No, la paz de Cristo es algo mucho más profundo y transformador. La paz de Cristo es la serenidad interior que permanece incluso cuando las tormentas rugen a nuestro alrededor. Es una confianza inquebrantable en la bondad y fidelidad de Dios, incluso cuando las circunstancias parezcan indicar lo contrario. Es la seguridad de que no importa lo que suceda en esta vida, lapidación, persecución, rechazo o incluso la muerte, estamos seguros en las manos de Dios. Esta paz no nos exime de las tribulaciones, sino que nos sostiene en ellas. No quita las piedras de nuestro camino, pero nos da la fuerza para escalarlas. No evita que el jarrón se rompa, pero asegura que se restaurará, más bello y más fuerte en las zonas agrietadas. Jesús continúa: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estas palabras resuenan a través de los siglos hasta nosotros hoy. En un mundo marcado por la ansiedad y el miedo, Jesús nos ofrece un camino diferente, un camino de paz que trasciende el entendimiento humano, una paz que no depende de circunstancias externas, sino que está anclada en una relación con el Príncipe de la Paz. Entonces Jesús hace una declaración desconcertante: si me amarais, os alegraríais de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Jesús se refiere a su inminente pasión, muerte y resurrección. Para los discípulos, estos acontecimientos parecerían inicialmente una catástrofe devastadora. La vasija se rompió violentamente. Pero Jesús está tratando de ayudarlos a ver más allá del momento presente hacia la gloria que vendrá a través del avance. Así como el artista Kintsugi ve más allá de los fragmentos dispersos y visualiza la vasija restaurada con líneas doradas, Jesús ve más allá de la cruz y visualiza la resurrección. Él ve más allá del Viernes Santo y ve el Domingo de Pascua. Él ve más allá de la muerte y contempla la vida eterna. Y fue esta visión la que Pablo y Bernabé llevaron consigo cuando establecieron iglesias y nombraron ancianos, mientras encomendaban a los fieles a la gracia del Señor, en quien habían creído. Esta es la visión que les permitió soportar la persecución, las lapidaciones y otras innumerables dificultades. Sabían que eran como vasijas de barro, frágiles, vulnerables y fáciles de romper. Pero también sabían que llevaban dentro de sí un tesoro inestimable, el mismo Espíritu de Dios. Y este Espíritu aseguraría que cualquier ruptura fuera una oportunidad para la restauración divina. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿cuál es vuestro descanso hoy? ¿Qué piedras te han arrojado? ¿Qué pruebas estás enfrentando en tu camino de discipulado? Quizás usted esté luchando con una enfermedad crónica y sienta que su cuerpo es un recipiente que se agrieta día tras día. O tal vez usted está enfrentando dificultades financieras, con presiones que amenazan con aplastar su sensación de seguridad. Quizás usted esté luchando con una relación rota, un matrimonio en crisis, hijos distanciados, amistades perdidas. O tal vez su quebrantamiento es interno, dudas sobre su fe, luchas con la depresión o la ansiedad, un sentimiento de vacío espiritual. Cualquiera que sea tu situación, el mensaje de hoy es un mensaje de esperanza. Las palabras de Jesús resuenan a través del tiempo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Su paz, una paz que no es como la paz que da el mundo, está disponible para ti ahora mismo. No es una paz que depende de la eliminación de tus problemas, sino una paz que florece en medio de ellos. Y las palabras de Pablo y Bernabé nos recuerdan que nuestras pruebas no son el final de la historia. Es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios.
Las dificultades que enfrentas no son señales del abandono de Dios, sino que pueden ser puertas de entrada a una experiencia más profunda de su presencia y poder en tu vida. Cuando Pablo fue apedreado y dejado por muerto, eso parecía el final. Pero Dios tenía otros planes. Lo que parecía un final se convirtió en un nuevo comienzo. Lo que parecía una derrota se convirtió en victoria. Lo que parecía muerte condujo a una resurrección. El arte del kintsugi nos enseña que la belleza puede surgir de la ruptura. Las grietas no son algo que se pueda ocultar o negar, sino que pueden transformarse en líneas doradas que cuentan una historia de redención y renovación. De la misma manera, nuestras pruebas, cuando se entregan a Dios, pueden convertirse en testimonios de su gracia restauradora. Al final de la primera lectura, vemos a Pablo y Bernabé regresar a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. Ellos relataron todas las cosas que Dios había hecho a través de ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Notaste su enfoque? No fue en lo que habían sufrido, en las piedras que les habían arrojado, en las ciudades de las que habían sido expulsados. Esto fue lo que Dios hizo a través de ellos. Era la puerta de la fe la que se había abierto. Fue en gracia que Él los sostuvo. Esta es la perspectiva que estamos invitados a adoptar hoy. No se trata de negar nuestras pruebas, sino de verlas como oportunidades para experimentar el poder y la gracia de Dios de maneras más profundas. No pretender que las piedras no duelen cuando son arrojadas, sino confiar en que el Dios que resucitó a Pablo después de ser apedreado, también nos levantará a nosotros en nuestras luchas. Y a medida que experimentamos la paz de Cristo en medio de nuestras pruebas, nos convertimos en testigos vivos del poder transformador del Evangelio. Nuestras vidas, como recipientes de kintsugi, cuentan una historia de quebrantamiento y restauración, de fragilidad y fortaleza, de muerte y resurrección. Una historia que refleja la historia más amplia de la cruz y la tumba vacía. Una historia que da esperanza a un mundo roto. Hermanos y hermanas, que la paz de Cristo, no como la da el mundo, guarde sus corazones y sus mentes hoy y siempre. Que encuentres fuerza y esperanza en medio de tus pruebas. Y que tus descansos se conviertan en líneas doradas de testimonio de la gracia transformadora de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.